vuelvo con, vuelvo con la presentación, así, así nos ponemos a tono. Muy bienvenidos a Historias muy reales para ser verdad. Bien, hoy veremos unos textos de Lovecraft, el cual el de Lovecraft se llama El extraño, el de King se llama El asesino y el de Poe es El barril de amontillado, el cual me encantaría comenzar con este cuento porque es de mis favoritos. ¿Entiendes? Es muy de mi. eh, es muy de mi preferencia y de las cosas que más yo he admirado en cuanto a lecturas. En fin, espero que se esté oyendo bien y claramente el ambiente que quiero dar. Así que comenzaré. El barril de amontillado. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1001 ofensas de que Fortunato me había sido objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no piensan que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto me quedaba definitivamente decidido. Pero, por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza el reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Un segundito. Bien, perdonen, esto va a suceder. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi disposición. Tal como lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque entre otros sentidos era hombre de respetar y aún más de temer. En, enorgullecerse de ser un eh, conocedor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pinturas y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas, pero en lo referente a vinos añejos procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido, experto en vendimias italianas. Compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo. Acercándome con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentía tan contento al verle.
que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberte encontrado. Qué buen semblante tenés. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? Exclamó Fortunato. ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y a mitad de carnaval. Tengo mis dudas, insistí. Pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. Amontillado. Y quiero salir de ellas. Amontillado. Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucreci. Si hay alguien con sentido crítico es él. Me dirá que Lucreci es incapaz de distinguir entre amontillado y Jerez. Y sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? ¿A tu bodega? No, amigo mío. No quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado. Y Lucreci, no tengo nada que hacer. Vamos. No, amigo mío. No se trata de tus ocupaciones. Pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre Jerez y amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome de algo, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo. No encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho, que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles las órdenes expresas de no moverse de casa. Estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hube vuelto la espalda. Saqué 2 antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos a una larga escalera de caracol. Mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución, llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. El tonel, dijo. Está más adelante, contesté, pero observé las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. ¿Salitre?, preguntó después de un momento. Salitre, repuse. Después, ¿cuánto tienes esa tos? El violento acceso y la rara oración impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. Por el nerviosismo volví a preguntar, ¿desde cuándo tienes esa tos? Y él me contestó, no es nada, dijo por fin. Vamos, declaré con decisión. Volvámonos. Tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz como en un tiempo yo lo fui. Tu desaparición sería lamentada.
cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos pues, de lo contrario te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad. Además de que Lucreci está que basta, dijo Fortunato. Esta tos no es nada y no me matará. No voy a morir de un acceso de tos. Ciertamente que no, repuse. No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de la botella, que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe, agregué, presentándole el vino. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios, detúvase y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. Brindo por los enterrados que reposan en torno de nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los Montreux, repliqué, fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune el accessit. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos, tintineaban los cascabeles. El Medoc estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados en oscuros lugares, los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. Mira cómo el salitre va en aumento, dije. Abunda el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos. No es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Madoc. Rompí el cuello de un frasco de Grave y se lo alcancé. Vaciló, pero dio un trago, y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó una botella hacia abajo, gesticulando una forma que no entendí. Lo miré, sorprendido. Repitió el movimiento, y en un movimiento grotesco todo se convirtió. ¿No comprendes? No, repuse. Entonces, ¿no eres de la hermandad? ¿Cómo? ¿No eres masón? Oh, sí, exclamé. Sí, lo soy. ¿Vos, un masón? Imposible. ¿Un masón? Un masón soy, insistí. Haz un signo, dijo él. Un signo. Mira, repuse, extrayendo de entre pliegues de mi roculer una pala de albañil. Te estás burlando, exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos. Pero vamos a ver ese amontillado. Puesto que lo quieres, dije guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente.
Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos. Descendimos. Seguimos adelante y luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos de cuerpos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta, un nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies más o menos, mientras su ancho de 3 más o menos y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía de un intervalo entre dos de los colosales soportes del techo de las catacumbas, y formaba su parte posterior de la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. Continúa, dije. Allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci... Es un ignorante, interrumpió mi amigo, mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y al ver la roca interrumpió su marcha y se sostuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado en el granito. Había en la roca 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron unos segundos para agarrarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. Pasa tu mano por la pared, dije, y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero entonces he de ofrecerte todos mis servicios. El amontillado, exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. Es cierto, repliqué. El amontillado. Mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos del que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho.
Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Me detuve nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre una figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos, brotando súbitamente la garganta de aquella forma encadenada, me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepuje en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea había terminado. Había completado la octava, la novena y la 10ª hilera. Terminé una parte de la 11ª y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y coloqué parcialmente la piedra en su posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer su tono, y era la del noble Fortunato. Una excelente broma, por cierto. Una excelente broma. Como vamos a reírnos en el palazzo. Mientras bebamos. El amontillado, le dije. Sí, el amontillado. Pero, ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo mi esposa y los demás? Vámonos. Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios. Por el Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras y me impacienté. Y llamé en voz alta. ¡Fortunato! Silencio. Llamé otra vez. ¡Fortunato! No había respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí una náusea que me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los había perturbado. Resiquet in
pez. Descansa en paz, Fortunato. Espero les haya gustado. Bien, quisiera proseguir, si es que les agradó mi lectura, quisiera proseguir ahora con El extraño de Lovecraft. Bien, bien. Espero estarme oyendo perfectamente. Quiero un poco de feedback luego de mis lecturas. Espero que esté todo bien. Me ha encantado leer esto. Es- espero, espero todavía se me esté oyendo. Espero todavía se esté oyendo perfectamente. Bien, bien. Y bueno, a ver, Paolo quizás pueda contestarme. A ver si podemos proseguir. Esto es solamente un piloto, así que a ver si alguien pueda, pueda darme un poco de feedback. A ver si, bueno, me voy a escuchar a mí mismo, no se preocupen, voy a escucharme a mí mismo. A ver, a ver, a ver. Voy a escucharme a mí mismo. Perfecto, me estoy oyendo, así que podemos proseguir con la historia de Lovecraft. Perfecto. El extraño. Infeliz aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada a las horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinas marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o a las pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos. Mm, Perfecto, se me escucha. Bien, bien. Encargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. A eso me destinaron los dioses, a mí, al aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado, y sin embargo me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos, cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era extraordinariamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos, donde la mirada solo distinguía telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre desagradablemente húmedas, y por doquier se percibía un olor fétido, como pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en búsqueda de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que unas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro casi imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades, sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, y ninguna cosa viviente salvo silenciosas ratas, murciélagos y arañas. Supongo que quien quiera que me haya cuidado debió de haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera presentación mental de una persona viva fue la de alguien semejante a mí, pero no tan retorcido, marchito y deteriorado como el castillo.
Para mí no tenían nada de grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Ningún maestro me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado de todos esos tipos en esos años, ni siquiera sus voces, ni siquiera la mía, porque aunque sí sabía leer, nunca se me había ocurrido hablar en voz alta. Mi propio aspecto me era desconocido, ya que no había espejos en el castillo, y me limitaba por instinto a verme como una de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Yo era un nadie raro. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba de mí mismo. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solo podía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres en el mundo soleado allende de la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más y más densas, y el aire más impregnado de crecientes temores. De modo que corrí espantado de vuelta por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubres en silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba sin saber qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que yo no pude permanecer inactivo ante eso, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de una arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, a pesar del peligro, a pesar de todo, ya que era el mejor vislumbrar un instante el cielo y perecer que seguir viviendo sin haber contemplado jamás la claridad del día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de tierra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante trepando por pequeños entrantes donde apenas cabía un pie, seguí la peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Por más espantosa, pero más espantosa era aún la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban, y un frío nuevo, como de moho embrujado, me invadió. Tiritando, me preguntaba por qué no llegaba a la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí, y en vano tanteé con la mano libre en busca del
antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la, la terraza, o cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra, inamovible. Entonces rodeé la torre, aferrándome a cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció una luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la losa daba una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída. Pero, a pesar de todo, no perdí la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario, creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque. Me incorporé fatigosamente y tanteé la pared, en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera al cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero todo cuanto pude tocar fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Reflexionaba y me preguntaba, intrigado, qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subsayente. De pronto, mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa debido a las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro que jamás había conocido. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién abierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que ni me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí repentinamente y rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja, pero de repente una nube me tapó la luna, haciéndome tropezar.
y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise traspasar por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos modos, los impactantes e inimaginables impactos, ninguno tan demoníaco como el de la insondable y grotescamente inconcebible cuestión que estaba atravesando, no fueron nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto, en lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo ruinoso capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la verja y, bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones, por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba, si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de la luz y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi hábito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se inundaba y se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto. Unas veces, sin perder de vista el camino, otras observándolo para internarme, lleno de oscuridad, por praderas en las que solo había alguna ruina ocasional que revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente hace mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta. Un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad, que enviaban al exterior ecos de las más alegres
de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que, de- que departían alegremente entre sí. Como jamás había oído la voz humana, apenas podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos. Otras me eran absolutamente ajenas. Solté Salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada, mientras que mi mente pasaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando se apoderó de todos los presentes un inesperado y súbito pavor que distorsionaba los rostros y arrancaba las gargantas chillidosas, los más espantosos gritos que se podían oír. La desbandada fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por los pisos y huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles, estrellándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido, en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar, pensando que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego, con el primer y el último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No, no puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, de decrepitud y de desolación. Un segundo que tengo que atender algo. Sé que... Ah, perfecto. Perfecto. A ver. Decrepitud. Dios sabe. A ver. Era una fantasmagórica.
detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo. Y sin embargo, con enorme horror por mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos con huesos que se entreveían una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas una indeseable e indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para hacer un débil esfuerzo hacia la salvación, un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado. El monstruo sin voz y sin nombre, mis ojos embrujados por aquellos asquerosos ojos vítreos que los miraban fijamente, se negaban a cerrarse. Si bien el terrible monstruo, tras el impacto primero, se veía ahora más confuso, traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no me respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio. Iba bamboleándome. Di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de aquel ser, cuya repugnante respiración tenía la impresión, casi la impresión de oír. Por menos que enloquecido, pude, no obstante, adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis ojos tocaron la extremidad putrefacta que aquel monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mí una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá de lo terrorífico el castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo, mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo de la amargura, y en ese bálsamo existe el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado, y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales,
el viento de la noche y durante el día juego entre las catacumbas de Nefbreka, el en el recóndito y desconocido valle de Hadot, a las orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de Roca de Eneb. Tampoco es para mí la alegría, salvo las inominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la alienación, pues aunque en el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño para este siglo y para todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida de aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo. Espero les haya agradado. Lamentablemente no quedó tiempo para King, porque quiero hacerlo de 1 hora y no los quiero hartar. Espero les haya agradado, espero les haya gustado y espero haber hecho justicia a estas dos grandes obras que leí. Muchísimas gracias por estar aquí y tengan una gran noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.